Tengan muy buenas noches, estimadas estudiantes y estimados estudiantes, a la tutoría de repaso 2 de tendencias en educación matemática. Quiero comentarles que esta tutoría de repaso se va a desarrollar el material, el contenido del material de la unidad número 2, que es el análisis de los libros textos de nuestro sistema educativo salvadoreño. En ese sentido, comentarles también que el día sábado vamos a desarrollar los ejercicios. Es decir, esa tutoría de repaso será para desarrollar el contenido, que en la tutoría de repaso 1 lo hicimos en esa misma tutoría combinado, ¿verdad? El desarrollo de la tutoría y los ejercicios. Pues este sábado vamos a desarrollar los ejercicios propuestos. Les comento que son ejercicios propuestos de primer año de bachillerato. Les voy a compartir el libro de primer año, si no lo tienen, en el grupo lo voy a compartir y les voy a escribir qué unidades necesito que lean, que revisen para poder trabajar el día sábado con esos ejercicios. Bueno, como les comento, vamos a trabajar en esta unidad número 2 con el análisis de los libros de texto que se utilizan en secundaria, considerando rigor, definiciones y demostraciones. Muy bien. En ese sentido, creo yo que la matemática como materia básica es una de las materias básicas de nuestro sistema educativo de El Salvador. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro sistema educativo? ¿Qué comentarios pueden ustedes expresar respecto a este proceso? Buenas noches, Liz. Buenas noches. Pues yo. ¿Sí? Tiene problemas de señal porque no le escuchamos, al menos yo no le escucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, yo pienso que lo que es la enseñanza de la matemática está enfocada de que ha tenido mejoría en el área de matemáticas, pues es bien gratificante ver el hecho de que se esforzaron y que hicieron cambios para mejorar el sistema educativo. Beatriz creo que está hablando, si no me equivoco. Yo estaba hablando, pero luego dijo que no se escuchaba y empezó a otra compañera a opinar. Ah, ¿quién está opinando en estos momentos? ¿Quién está hablando? Yo estaba opinando, Rosa Miriam. Ah, Rosa Miriam, vaya, Rosa Miriam. Pero si gusta que opine primero Beatriz y después sigo yo. Ah, vaya, Beatriz le ha dado el espacio a Rosa Miriam para que termine de expresar la idea que estaba comentando, porque hubo un rato que no se le escuchó nada. Sí, le decía de que el sistema educativo pues ha mejorado en los últimos años, ¿verdad? En el caso del área de matemáticas específicamente, pues se dio una reforma que ha ayudado, ¿verdad? No solo por el hecho de que cambiaran los programas de estudio, sino que porque brindaron material a los profesores y a los estudiantes también, y pues este año ha mejorado el área de lenguaje también. Entonces creo de que ese tipo de cosas pues se valoran, ¿verdad? Muy bien, gracias por su comentario, Beatriz. Rosa Miriam, ¿qué me puede decir al respecto? Yo considero, Lick, que sí ha mejorado, comparto la opinión de Beatriz, puesto que por lo menos en matemáticas que está enfocado a la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces esto hace que los estudiantes no solamente
tengan un aprendizaje quizás tradicional, que solo el docente va a impartir su clase, ellos a recibirla, sino que el resolver problemas los acerca a los problemas de la vida cotidiana, problemas comunes que ellos pueden aplicar en su entorno, y esto les ayuda a que puedan desarrollar mejor su pensamiento lógico, su pensamiento crítico, reflexivo, e incluso les ayuda a mejorar otras habilidades que a lo mejor no sabían que poseen. Entonces, en este sentido, yo creo que el programa ESMATE ha venido a dar como un gran avance para la enseñanza de la matemática y para el sistema educativo en general. Muy bien, gracias por tu opinión, Rosa Miriam. Sí, así es. Este programa ESMATE, igual que muchos programas en otros países, bueno, y cualquier proyecto que resulta en cualquier contexto, y el del contexto educativo no es la excepción, surge a raíz de problemas identificados. Esos problemas identificados pues ha dado lugar a investigaciones. Estas investigaciones han arrojado información, resultados que los lleva a analizarlo y a reflexionar sobre esta problemática. Y en el campo en la disciplina de matemáticas, en nuestro país no ha sido la excepción, dado que, bueno, creo yo que de un tiempo para acá, y es que es preocupante poder analizar los resultados obtenidos en la asignatura de matemáticas. Y es preocupante ver que los resultados pues no superan las expectativas, aún a pesar de los esfuerzos que se ha estado haciendo a lo largo de los años. Entonces no superan las expectativas de parte de las autoridades del Ministerio de Educación, aún a pesar de los esfuerzos que se han estado realizando. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que está fallando? Y de ahí que este mismo programa ESMATE nace, como ya explicaba, a raíz de estas investigaciones, para dar respuesta o para dar solución a la gran problemática que es el aprendizaje de las matemáticas y los desastrosos resultados que se pueden ver en secundaria, en APAES. Entonces eso ha sido como un tema de preocupación para los especialistas, y de ahí pues que el sistema educativo de Japón viene a apoyar, ¿verdad?, la iniciativa de parte del gobierno, y de ahí que pues surge este programa. Entonces vemos que la matemática es una de las materias importantísimas, porque esta es capaz de integrarse, ¿verdad?, con otras, apoyar e integrarse con otras disciplinas. Además que, como lo dice el autor, es crucial para el proceso del desarrollo del pensamiento lógico de los alumnos, siendo necesario que este aprendizaje sea riguroso desde la escuela inicial, es decir, desde los primeros años de escolaridad es necesario que se le dé el tratamiento formal de la matemática, formal en el sentido de un conocimiento científico riguroso, a partir de demostraciones en estos años de iniciación de escolaridad, no así como las demostraciones requieren, ¿verdad?, su aplicación, pero sí pequeñas demostraciones que vayan dándole ese sentido, ¿verdad?, a la matemática como una disciplina, como ciencia. Entonces, es necesario sentar las bases desde los primeros años de escolaridad, porque de ahí viene o surge esa necesidad de poder reforzar a los estudiantes, y eso pues ya conlleva un esfuerzo, ¿verdad?, porque en cierta medida nos atrasamos en el desarrollo de la asignatura y venimos a reforzar lo que ellos no conocen, lo que ellos el conocimiento que no tienen y que van a necesitar
en el desarrollo de los contenidos. Bueno, y es que también dice ya que se debe llevar una secuencia en el desarrollo de las distintas competencias, siempre gradual, ¿verdad? De las competencias más sencillas hasta avanzar y aumentar el nivel de complejidad e ir encaminando al estudiante en el desarrollo de las competencias, para así, dice, de esta manera, formar jóvenes capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Y es que el aprendizaje de la matemática no es un aprendizaje meramente teórico o no debe de ser aislado de la vida cotidiana del estudiante, sino que el objetivo más grande dentro del aprendizaje de la matemática es que los jóvenes que terminan su proceso de formación en secundaria sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Y entonces, en ese sentido, como Rosa Miriam creo que lo expresaba, uno de los avances o significativos que podemos ver ahora en estos libros de mate, y bueno, y desde el programa, desde que se hizo la revisión a los programas de estudio, 2008, si no me equivoco, desde ahí se hizo una revisión a los programas de estudio y el programa lo cambian, ya no es una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje por objetivos, sino por competencias. Y el enfoque es la resolución de problemas y los libros de mate pues tienen esa particularidad que usted ya lo pudo haber observado. Esto pues viene a sumar esfuerzo, ¿verdad? Que todos estamos haciendo para que estos jóvenes sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana a partir de la modelización matemática que dentro de su formación pues el docente debe de aplicar o implementar y ayudar de esa manera al estudiante. Comentarles que en El Salvador se ha venido trabajando en el área de matemáticas, lo que ya comentaba. Dice en el 2008 se hizo una revisión al programa de estudio en el cual los docentes lo adaptaban de acuerdo a sus estrategias y métodos propios según su criterio. Incluso utilizaban diferentes fuentes bibliográficas de las propuestas de ese programa, es decir, era accesible a la forma de trabajo de cada maestro, que quiere decir que antes los que ya estábamos ejerciendo la docencia para estos años, tomábamos como base el programa de estudio, pero todos los elementos que forman parte del planeamiento didáctico, como desde los objetivos hasta la evaluación, pues quedaba libre albedrío de cada docente, a su criterio, cómo iba a redactar los objetivos, cómo qué estrategias de mediación iba a proponer para poder desarrollar el contenido, qué fuentes bibliográficas iba él a utilizar, qué recursos para poder elaborar su planeamiento didáctico, así como también la evaluación, cómo iba a realizar la evaluación. En ese sentido, pues el docente tuvo la libertad y toda la libertad para poder elegir la mejor manera de poder desarrollar los contenidos. Pero resulta que a pesar del esfuerzo, como les decía, un esfuerzo de varios personajes, desde las autoridades del Ministerio de Educación hasta el docente de aula, haciendo sus esfuerzos, pero lo que comentaba era que en los últimos años en la PAES pues ha reflejado una baja en las notas de las pruebas de aprendizaje de la PAES, que es la PAES, lo que significaba es una preocupación para el sistema educativo, es lo que yo estaba comentando. Entonces, de ahí es que surge la necesidad de poder hacer una investigación, análisis y una reflexión y la toma de decisiones, que a partir de esta toma de decisiones viene este programa. Actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha propuesto una nueva metodología. Fíjese que con este proyecto SMATE, aquí todos estamos prácticamente, todos hablamos un mismo idioma,
todos teóricamente, todos estamos desarrollando las clases en una misma jornalización, en teoría, todos este día tuvimos que haber desarrollado una lección con nuestros estudiantes. Digo en teoría porque la realidad es otra. Todos tuvimos que haber desarrollado la lección tal como aparece en el libro SMATE. Y digo teoría también porque cada docente, quiera o no, tiene que hacer sus adecuaciones curriculares de acuerdo a las necesidades particulares de su grupo, del grupo de estudiantes. Pero aquí en donde, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Que por un lado se cambia la visión del desarrollo de la materia de matemática en nuestro país, poniendo, dice, a la disposición de docentes y alumnos un nuevo programa de estudio, guía metodológica para el docente, libros de texto y cuaderno de ejercicio para el alumno. No sé si fue Beatriz o Rosa Miriam que comentó que lo que se observa, y favorablemente creo que fue Beatriz, es que hoy tanto docentes como estudiantes tienen su material de apoyo. El estudiante, el libro de texto y la guía o cuaderno de ejercicios, y el docente la guía metodológica. Entonces, todos tenemos esa ventaja que hoy podemos trabajar de manera unificada, tanto el docente con el estudiante, hablando el mismo idioma, hablando de un mismo problema planteado que el estudiante lo puede encontrar en su libro. Y fíjese bien que acá, bueno, ya vamos a entrar en ese tema, también da un giro este programa SMATE y cambia las perspectivas sobre el rol del docente, ya que prácticamente, bueno, un docente que puede decir que bueno, ya está mi clase planificada, yo solo la voy a ejecutar. En cierta manera sí, pero también requiere el esfuerzo de revisar la clase, qué es lo que vamos a enseñar a nuestros estudiantes, cómo lo vamos a enseñar, y hacer las adecuaciones curriculares, porque a veces es imposible ejecutar la clase tal como está, sino que se debe de hacer una revisión con anterioridad. Bueno, yo no sé si ustedes habrán escuchado críticas, cosas que están en contra del uso de estos libros, y también del mismo programa SMATE. Pero es cierto que todo proyecto que se pone en marcha traerá cosas positivas como aspectos negativos. Según este proyecto SMATE, el rol del docente sigue jugando un papel importante en el aula. Eso es cierto, el estudiante no puede construir su conocimiento si no está el papel del docente como el que media. Ahora no es el que toma el protagonismo como antes, ¿verdad? Anteriormente. No se trata de esto. Y entonces, este programa SMATE integra el enfoque de la currícula nacional, que es el constructivismo, con las competencias, y en ese sentido, pues, el diseño de estas actividades, de tal manera que el estudiante tenga la mayor participación posible en el aula para el desarrollo de las actividades. Bueno, las nuevas tendencias, dice, son el intercambio del protagonismo al desarrollar una clase. Ahora el protagonista es el estudiante. Esto va en sentido al rol del docente, o el papel que él juega en el aula. Ya no es él el protagonista, ahora el protagonista es el estudiante. Entonces, el docente pues ya toma un papel siempre importante, pero no es el protagonista. El docente es el que media, el que orienta, el que acompaña, es el que va monitoreando el trabajo de los estudiantes, a pesar de que él es el que realiza el mayor porcentaje del trabajo en clase. También comentarles, jóvenes, que el proyecto SMATE pretende desarrollar una metodología distinta que permita a los alumnos aprender
haciendo uso de una secuencia didáctica más desglosada, sin perder de vista componentes de la misma, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento académico en matemáticas, de primero a tercer ciclo de educación básica y media en los centros escolares públicos a nivel nacional. Fíjese que creo yo que usted ya lo sabe, pero este programa SMATE se está implementando desde primer grado, ¿verdad? De hace como 2 años se empezó a implementar desde el primer grado este programa, es decir, ha habido un esfuerzo significativo y no podemos negar el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno anterior. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento académico en matemáticas. Es decir, esta problemática ahora se vuelve, se vuelve una solución, digamos, a esta problemática, este programa SMATE. Comentarles que el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Agencia de Cooperaciones Internacionales del Japón, JICA, en sus siglas, ha diseñado material educativo en matemática, proporcionando programa de estudio de la asignatura para primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, el cual establece los contenidos que se deben impartir en los grados del respectivo nivel. Bueno, quiero dar el espacio, abrir el espacio para uno o dos comentarios sobre qué es lo que piensan acerca y quizás de las, bueno, aspectos positivos. Yo creo que todos podemos mencionar aspectos positivos, pero quiero que usted pueda expresar algún aspecto negativo que dentro de su experiencia ya se observa, porque ya observó una clase, porque ya ejecutó una clase, usted puede exteriorizar o expresar acerca de este programa, alguna dificultad o desventaja que usted haya identificado de este programa. Lick, Dígame. yo creo que, bueno, una de las, no sé si desventajas o dificultades que he identificado es que los docentes no están haciendo las respectivas adecuaciones en el aula. Y yo creo que existe mucho comodismo y únicamente se quedan con que si el programa viene así, que mi clase va a ser así y tal y como lo manda el ministerio, así la imparten. Y no se considera el hecho de que dentro del aula existe una diversidad de alumnos y que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje y su propia manera de comprender las cosas. En ese sentido, yo creo que es una de las mayores dificultades porque a todos se les enseña igual y quizás no es necesario que vaya a crear una clase diferente para cada estudiante, sino que utilizar el recurso que el ministerio le da para, no sé, para acoplarla a las necesidades que más puede identificar el docente que los estudiantes tienen. Yo creo que es una de las mayores dificultades del programa. Gracias. Sí, pero no del programa en sí, ¿verdad? Sino no, perdón. Del docente prácticamente. Jacqueline, bienvenida. ¿Qué puede usted expresar acerca del programa SMATE? Creo que no está Jacqueline. Creo que el micrófono no tiene ella, Lick. Ah, de veras. Es probable. Bueno, como usted lo expresaba, Rosa Miriam, fíjese que sí, esa es una de las, quizás, de las desventajas de la implementación de estos libros.
texto. Si bien es cierto, es una metodología que viene a implementarse con el objetivo. Bueno, sí me escribe aquí Jacqueline que no le funciona, pero puede escribirme su comentario. ¿Qué piensa acerca del problema SMATE? Aspectos positivos, negativos. Bueno, y entonces en ese sentido, pues hablamos de algunas dificultades que podríamos mencionar, y es que es un programa, este es un proyecto que necesita puesta en marcha, necesita, pues, y ya lo han estado haciendo, y vamos a ver más adelante una investigación que se realizó. Quiero preguntar, ¿quiénes desarrollaron la lectura del material de esta unidad? La lectura de este material, de la unidad número 2. Silvia. Solo medio lo vi, licenciada. Vale. ¿Le puedo decir qué es lo que veo yo de malo en SMATE? Sí. Fíjese que bueno, el programa está bonito y los libros están bien bonitos, pero dos cosas son difíciles de poner en práctica. Primero, el cambio, ¿verdad? La metodología, que antes era el maestro da la explicación y el alumno pone atención, y luego los ejemplos y los ejercicios, ¿verdad? Entonces cambiar a que el alumno empieza, entonces no es malo, el libro no tiene eso de malo, sino lo difícil fue el cambio, pasar de una metodología totalmente distinta a eso. Entonces como que a los alumnos les costó bastante y quizás a los maestros más, porque algunos decían que estaban ahí como que mudos, ¿verdad? Y que estaban acostumbrados a hablar mucho y que después ya no tenían que hablar tanto. Entonces, pero pienso que a estas alturas, pues quizás la mayoría ya se acostumbró. Pero algo que sí yo veo que no está bien es el tiempo, porque como decía Rosy, se les enseña a todos lo mismo y todos tienen diferentes tiempos para aprender y formas para aprender. Y obligan a que se dé una lección por día o una lección por 45 minutos. Y es súper difícil que los alumnos puedan entender un contenido en ese tiempo. Y la cuestión es que como también presionan porque hay que avanzar en el programa, porque lo están llegando a ver por dónde va, porque el examen, por ejemplo, avanzo va a abarcar hasta tal unidad. Entonces la presión es grande y la mayoría de maestros pues solamente pasan la lección por avanzar y no necesariamente el alumno aprende lo que debe aprender, solamente el licenciado. Muchas gracias, Silvia. Fíjese que yo como docente de tercer ciclo, pues identifico esos aspectos negativos, digamos, que ustedes dos han mencionado, que no hay una adecuación, y lo que usted menciona, Silvia, complementa a la idea de Rosy, como usted ya lo expresaba. El tiempo no es suficiente. Los estudiantes les ha costado, porque yo le puedo expresar en base a mi experiencia. Cuando este programa se puso en marcha, y empezamos ya desde tal día a ajustar los horarios, de tal manera que la clase de matemática era pues la más sagrada, aunque fuera el Ministerio de Salud a quererlos vacunar y aunque llegaran a querer hablar con ellos, alguna charla o algo, no, al docente de matemáticas no lo interrumpan, a los estudiantes tampoco, porque él está en su clase. Entonces, desde ahí ya se empezaba a sentir la presión para uno de docente y para los estudiantes, porque queriendo hacer las cosas bien, yo llevaba medido mi tiempo. Entonces, desde el momento que planteaba el problema, a preguntarles a ellos que lo analizaran, y 5 minutos para eso. Y de ahí que en llevar los otros momentos de la clase de tal manera que en 20 minutos ellos pudieran trabajar ahí. Es mentira. Es mentira. O sea, los estudiantes a mí me llegaron a decir que muy rápido iba.
que me calmara, que yo iba muy rápido, que por qué lo llevaba así. Entonces, aunque yo hable con ellos sobre la nueva metodología, los mismos estudiantes empezaron a sentirse presionados. Entonces, quieras o no, ahí es donde el docente hace sus adecuaciones curriculares, porque yo, por ejemplo, cuando empezó a pasar el tiempo, pues yo empecé a implementar que las conclusiones la copiaban, avanzábamos desde la casa, que ellos copiaran el contenido, que leyeran el problema y la solución, al menos la leyeran, y que la conclusión la copiaran en el cuaderno. Ya en la clase, pues ya íbamos, se les planteaba el problema, luego que ellos propusieran la solución, y de ahí empezar a trabajar con los diferentes ejemplos y que ellos pudieran trabajar con los ejercicios. Al menos eso es lo que yo hice después, porque el tiempo no alcanza. Y hay unos docentes también, bueno, de básica, que se encontraron con la problemática que los contenidos no los entienden, no entienden cómo trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que hicieron algunos? Saltarse contenidos y unos hasta unidades. La unidad que no la entendían la pasaban, si era de geometría, por ejemplo. Yo cuando les comento así, yo cuando nos llamaron no a capacitación, porque no fue capacitación, fue a la socialización del uso del libro. Capacitación es otra cosa. Capacitación es cuando tomamos una unidad y empezamos a trabajar con algunas actividades que están propuestas. Y una de las mayores necesidades de los docentes que son de básica son acerca de las unidades de medida, las medidas, perdón, pesos y medidas, geometría. Entonces, algunos se sintieron en esa dificultad porque la metodología era nueva, había que comprenderla. Entonces, en ese sentido, pues algunos docentes empezaron a sentir esa presión, algunos haciendo el esfuerzo posible por salir adelante, pero esto es dentro de lo que ustedes comentan, que es el tiempo y la falta de adecuación. También está la falta de apoyo del Ministerio de Educación para aquellos docentes que no son especialistas de matemáticas. Y no se les está apoyando, porque en las capacitaciones hasta los mismos docentes que dan matemática en tercer ciclo, y hay algo que es cierto, no todos son docentes, no todos tienen especialidad. Y les ha tocado dar la asignatura porque la dominan muy bien, otros porque les tocó, pero de parte de digamos, la instancia más inmediata al centro escolar es el asesor. No ha habido, aunque en las capacitaciones, bueno, no capacitaciones, sino en la socialización de resultados, los docentes han expresado esa necesidad de que se les capacite, no ha habido, al menos hasta el año antepasado, que nos reunían, no hubo una respuesta favorable para apoyar a estos docentes. Miren, lo más grave de todo esto es que los docentes se salten contenidos, y lo peor, hasta unidades, porque yo sí me di cuenta de una docente que toda la unidad de geometría se la saltó. Cuando preguntaron qué vieron de esa unidad, los mismos niños dijeron, es que esta unidad no la vimos. Entonces yo veo varias dificultades, ¿verdad? O aspectos negativos que faltan por superarse, y que se puede, porque el programa está muy bonito, pero necesita hacérsele ajustes, ¿verdad? Y los mismos docentes, que somos los que estamos en el aula y somos los que vivimos el día a día con los estudiantes y el trabajo que se hace con ellos, pues a partir de nuestras experiencias, nuestra vivencia, podemos expresarlo mejor. Pero bueno, entonces, para quizás complementar lo que ustedes me expresaban, esos son también de los aspectos que yo he observado. Bueno, comentarles, jóvenes, que respecto a la estrategia del proyecto SMATE, por favor realicen la lectura, realicen la completa, está muy bonito, trae un poco
tiene de una manera más completa las ideas que yo acá traigo, y de la lectura inicia como parte de lo que yo explicaba al inicio, ¿verdad? Pero la lectura está muy, muy bonita, y pues tienen dudas respecto a cómo funciona este programa, el plan Pizarra. Entonces ahí está muy bien explicado. Respecto a este proyecto ESMATE, supone un cambio trascendental para el maestro salvadoreño, en cuanto a su rol, en cuanto a su metodología, en cuanto a la forma de evaluar. Entonces, el docente con este programa debe de haber un cambio. Yo creo que el primer cambio tiene que ser de actitud, porque hubieron docentes también que se resistieron a este cambio. No querían, por las implicaciones, ¿verdad?, que conllevaba la implementación de este proyecto, pero igual docentes dentro del sistema educativo tuvieron que hacer cambios y hacer su esfuerzo para poder adaptarse a esta nueva metodología. Respecto al estudiante, lo que ya hace un momento mencionaba, el estudiante es el eje central del proceso de aprendizaje. Esto bajo el enfoque constructivista. El rol principal del docente es ser facilitador o asistente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Fíjese que estos calificativos, pues, cambian la perspectiva del docente. No es él, como lo mencionaba hace un momento, el protagonista, no es él quien dirige el proceso en un 100%, no es él el que deposita sus ideas en la mente de los estudiantes. No es el aprendizaje no es una implementación, sino una construcción a partir de las experiencias del estudiante. Entonces, si es él el que construye, si él es el que desarrolla las actividades, el docente se convierte en eso, ¿verdad? El facilitador o asistente. Respecto a la guía metodológica, la guía metodológica es para los maestros. Con él trabajamos, con él nos guiamos, y muestra la propuesta del desarrollo de una clase de matemáticas. Fíjese la palabra propuesta. Esta es una propuesta que, puesta en marcha, pueden hacérseles cambios. Y es que en la práctica, pues ya lo mencionábamos, es imposible que se ejecute una clase tal como lo proponen. ¿Por qué? Porque quizá el nivel de conocimiento de los estudiantes no alcanza para poder llegar a trabajar con ellos de esa manera. Sí, los estudiantes aprenden, sí se han adaptado. Y como hay conceptos matemáticos que se ven en algunos contenidos y luego se retoman en otros, entonces los estudiantes ya empiezan a familiarizarse con el lenguaje, con la simbología. Entonces ya ellos van aprendiendo a trabajar con esta metodología. Entonces el docente cuenta con una guía metodológica que es una propuesta, es decir, se puede hacer cambios. Esto permitirá a cada docente conocer y aplicar el porqué del abordaje propuesto para el desarrollo de los contenidos y alcanzar sus indicadores de logro en forma efectiva y eficaz, a fin de aprovechar al máximo el libro de texto, que es el libro que utilizan los estudiantes, con el objetivo de construir capacidades y competencias matemáticas en los niños y niñas. Las guías metodológicas contienen los siguientes pasos. Recuerda, 3 minutos, contenido relacionado con el analista, pero de unidades o grados anteriores. Entonces, recuerda, prácticamente el docente propone una situación que hace que los estudiantes recuerden algunos conceptos de matemática que probablemente ya lo desarrollamos en unidades anteriores, o contenidos que en grados anteriores tuvieron que haberse desarrollado y ahora lo vamos a utilizar.
en la construcción del nuevo y estudio del nuevo contenido. También está el analiza, de 3 a 7 minutos. Bueno, va desde el minuto 3, bueno, de 3 a 7 minutos. El problema inicial que sirve como base para el desarrollo de la clase. Fíjense que con este problema se inician las clases. En bachillerato surge un cambio, ya lo vamos a ver más adelante, ahí hay un pequeño cambio, pero en los libros, en la guía metodológica, el docente debe de iniciar siempre con la propuesta de un problema. Proponer de tal manera que el estudiante tenga de 3 a 7 minutos para que lo pueda analizar y pueda proponer soluciones a ese problema. Luego, una vez se ha analizado el problema, viene la parte del soluciona, que puede ser entre 3 a 15 minutos. Es la solución o soluciones del problema del analiza. Aquí es donde los estudiantes se abre el espacio donde ellos puedan socializar las soluciones al problema propuesto. Luego viene la parte del comprende. Esta parte cubre de 3 a 5 minutos. Dice que es conclusión de los aspectos más importantes de la clase. Esto pues el docente se toma su tiempo para poder explicar lo que aparece en un recuadro, ya lo vamos a ver, yo creo que usted ya lo habrá visto en un cuadrito celeste, en donde están los aspectos más importantes de la clase. En ellos, en esta parte se incluyen conceptos, a veces fórmulas, aún traen ejemplos. Entonces es lo que se considera lo más importante de la clase, o es la base, digamos, teórica que sustenta lo que se ha trabajado. Luego está el resuelve en tu cuaderno, que conlleva de 15 a 20 minutos. En él, este espacio para resolver ejercicios y problemas para resolver en la clase. Y luego la tarea, que se supone que los estudiantes tendrían 20 minutos para resolverlo, entre ejercicios y problemas del mismo tipo que se han trabajado en la clase. Entonces, estas partes comprenden la guía metodológica. Por eso es que ya creo que ustedes se han familiarizado con estos libros texto y se dará cuenta que todas las lecciones llevan el mismo esquema. La guía metodológica proporciona una sugerencia para desarrollar los contenidos que incluyen el propósito de cada una de las secciones del libro texto, el indicador de logros correspondiente a la clase, materiales recomendados y un plan de pizarra por cada clase. Durante el desarrollo de cada clase, que son 45 minutos, ya Silvia lo expresaba, la pizarra juega un papel fundamental, pues se trata de un cuaderno común entre el docente y los estudiantes, por lo que en ella debe ordenarse el desarrollo de los aprendizajes de la clase, es decir, el proceso. En otras palabras, la pizarra se debe de, digamos, seccionar la pizarra para poder desarrollar cada una de las partes que está comprendido dentro del desarrollo de una lección. Por eso dice que la pizarra es un cuaderno común, porque el docente utiliza la pizarra, plasma sus ideas. También el estudiante puede ser partícipe y aportar en la pizarra sus propias ideas. Entonces es un cuaderno común. Respecto a la estructura del libro texto, bueno, y comentarle que el plan pizarra incluye esos elementos que tienen el libro texto. Hay algunos elementos que son parte de la guía metodológica, pero que también aparecen contemplados en el libro texto. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Respecto a la estructura del libro de texto,
La estructura del libro de texto es la misma en todo tercer ciclo y en bachillerato. Cada clase está diseñada para cubrirse en 45 minutos, es decir, 1 hora clase, y contiene las secciones problema inicial, solución, conclusión, ejemplo en algunos casos, y ejercicios y problemas. Con respecto al tercer ciclo, cada clase está compuesta con las secciones antes mencionadas. Observemos una imagen de cómo está comprendida una clase en tercer ciclo. Observe usted que aparecen los mismos elementos, aparece el número de lección, el tema o contenido, luego aparece la P de problema, es donde se propone el problema al estudiante, luego viene la parte de la solución, es donde se explica o propone la solución al problema planteado, luego tenemos la conclusión, los ejemplos. Fíjense que no todas las lecciones traen ejemplos, algunas traen, algunos no. Y a veces de la conclusión nos pasamos al lapicito o al lápiz, que es donde vienen propuestos los ejercicios y problemas. Entonces, acá podemos ver la estructura de una clase que se debería de desarrollar en 45 minutos de forma teórica. ¿Hay algún comentario hasta acá? En lo que ustedes, propone, quiero leer el comentario de Jacqueline. Dice respecto a lo que le preguntaba, aspectos positivos y negativos del programa SMATE. Dice, tiene de los dos links, porque a veces el maestro le dicen a los alumnos, lean ahí en el libro, pero no les explican bien a los alumnos de dónde sale cada valor. Bueno, creo que ya se desconectó Jacqueline. Bueno. Lick, una pregunta. ¿Y usted considera que la prueba Avanzo reflejó resultados, por así decir, reales del aprendizaje que está teniendo los estudiantes? Porque, bueno, yo pienso comparando con los resultados que se han obtenido en la PAES en los últimos años, bueno, casi todos los años que se ha realizado, y que la prueba Avanzo resulta con más del 80%, creo yo, de aprobación, ¿verdad? No sé, yo pienso que quizás no son como resultados muy certeros. Fíjese que siempre tienen su margen de error. Y pues acuérdese que es la primera prueba dentro del contexto de la pandemia, ¿verdad? Creo yo que es la primera. Sí, es la primera. Entonces pienso yo que no, para hacer una primera prueba y dentro del contexto de la pandemia, con todas las dificultades y con todas las limitantes, pienso que no ha sido como muy certero como usted lo menciona. Lo mismo que usted. Hay errores, pero yo que ya este año podría ser un poco más como objetivas las pruebas, porque ya hay ya vamos a regresar a las aulas. No sé, ya eso, quiera o no, se le va a ayudar al estudiante, porque no es lo mismo estar trabajando desde casa a estar trabajando así de forma virtual con ellos. Algunos estudiantes no se adaptaron a este sistema, y esa es una de las, quizás de las deficiencias o las limitantes más grandes. Yo pienso que para hacer un análisis de esta prueba tiene que considerarse, yo creo que tuvieron que haberse considerado muchos aspectos para no ser como un poco
rigurosos o estrictos al momento de evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el proceso de enseñanza del docente. Yo creo que el año pasado fue una escuela con aprendizaje para todos. No sé qué piensan ustedes al respecto. Porque incluso hay muchos estudiantes que desertaron por lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo consideraba que quizás esta prueba no fue como muy objetiva. Tal vez este próximo año, por lo que se menciona que ya se empieza, quizás a estas alturas ya se adaptaron los estudiantes a la modalidad, pero igual todavía existen bastantes vacíos. Así es. Entonces, pienso yo que esa es pues la mayor dificultad y esperemos que ya este año pues esos resultados sean más favorables y más cercanos a la realidad. Bueno, continuamos. Permítanme, quiero proyectar porque dejé de proyectar. Bueno, con respecto a bachillerato, dice la teoría que dependiendo de la necesidad del contenido, algunas clases comienzan estableciendo una definición, un teorema o una propiedad, y luego se resuelve un ejemplo para reafirmar lo visto en la primera sección. En este caso, dice, el docente puede considerar el ejemplo como si fuese el problema inicial y retomar el flujo normal de una clase. Por otra parte, la sección de conclusión en bachillerato puede tener un nombre distinto, en general o teorema. Entonces hay una diferencia porque ya no se inicia con un problema, a veces se inicia con un teorema o una definición en el libro de texto de bachillerato. Lo otro es la diferencia, ¿verdad? Que no se ocupa, no aparece en la sección conclusión, sino en general o teorema. Ya aquí hay como un grado no de dificultad, sino que o un grado más alto acerca de la estructura del libro, ¿verdad? Dado que los estudiantes pues necesitan de una fundamentación teórica para poder abordar el mismo problema que se le plantea. Bueno, y por otra parte, algunas clases tienen un asterisco en su título. Esto indica que la dificultad de la clase es mayor y que el docente debe brindar más apoyo a los estudiantes. Puede observar usted creo que es de... Vamos a ver. Yo creo que es del primer año de bachillerato, primer año. Entonces, vemos la estructura del libro. Yo creo que es de primer año porque los de tercer ciclo traen el nombre unidad en un lado de la página. Pero es que lo que pasa es que estoy viendo que son la misma estructura, los mismos elementos que nosotros vemos en el libro de tercer ciclo. Pero igual, parte de un problema, la solución, la conclusión, los ejemplos y los ejercicios. No es la misma. Bueno, se parecen, pero no es la misma. Este es de primer año de bachillerato. Bien, respecto a la estructura y uso de la sugerencia metodológica, el libro de texto es para el estudiante y contiene todos los temas que el docente desarrollará durante su año lectivo. Si quiere leer sobre la estructura y uso del libro de texto, puede hacerlo en la estructura del libro de texto. Por otra parte, la sugerencia metodológica es para el docente. Este material funge el papel de apoyo para el desarrollo de cada clase.
Bueno, prácticamente es la misma estructura, la sugerencia metodológica con el libro, sí es prácticamente el mismo contenido, solamente que la sugerencia metodológica tiene otros elementos que no aparecen en el libro texto. Algunos elementos que aparecen, y uno de ellos, si usted observa la primera página, es la lección número 1, los números reales, aparece el problema inicial, aparece el número de lección, el nombre de la lección, aparece la página donde estamos ubicados, la resolución de los problemas del libro texto, esto aparece en la guía metodológica. También la guía metodológica tiene el indicador de logros, la secuencia de la clase en la lección, el propósito de la clase, y estos elementos no aparecen en el libro texto. Aparece también la solución de los ejercicios. Si usted observa de los ejercicios propuestos, en esta segunda página que usted ve a la derecha, aquí aparecen los ejercicios resueltos. Esa es ya de bastante ayuda y de apoyo para el docente. Aún cuando uno fuera de la especialidad, pues tiene este apoyo, ¿verdad? Esta ayuda, aunque le voy a comentar que como seres humanos nos equivocamos y estos libros también tienen sus propios errores. El docente que se ha tomado el trabajo de ir resolviendo los ejercicios se habrá dado cuenta de los errores que contiene este libro. La secuencia a sugerencia metodológica contiene además las pruebas de unidad. Estas se encuentran al final de la guía metodológica. Son las pruebas de unidad. Al finalizar cada unidad, donde lleva un formato sencillo para que el docente pueda imprimir y reproducir. Luego se presenta la solución de la prueba, indicando el número de ítems que contiene y se sugiere dónde puede proporcionar puntos parciales mediante un asterisco rojo. En la versión digital, en algunas ocasiones no se presentan soluciones detalladas por motivo de espacio. Fíjese que respecto a esto, a las pruebas de unidad, aquí surge también la necesidad a veces de hacer adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque le voy a comentar. Como en cada, a veces, que por A o B motivo, en cada centro escolar surgen actividades, nos vamos desfasando, y cuando hay estos espacios donde los docentes de matemática comparten y expresan sus experiencias y hasta dónde han avanzado con los estudiantes, qué contenidos han cubierto, resulta que a veces no todos vamos en la misma, no todos hemos desarrollado o avanzado en la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas mismas, digamos, convivencia con docentes, aparecen lo que son los contenidos remediales. ¿Qué son los contenidos remediales? Los contenidos remediales son priorizaciones de contenidos, de tal manera que para que el docente pueda avanzar, hay unos contenidos que se sugiere que no se desarrollen, otros que el estudiante puede ir avanzando desde su casa y otros que sí, que se deben de abordar en el centro escolar. Todo eso conlleva a que a veces, si bien es cierto, viene una propuesta de evaluaciones, pero en esta propuesta de evaluaciones a veces no es posible ejecutarla de la misma forma como está. Yo, por ejemplo, he hecho algunas adecuaciones. A veces he quitado ejercicios, he integrado otros, de tal manera que el número de ítems sea el mismo, pero a veces no sean los mismos ítems. Entonces uno tiene que ir revisando, ¿verdad? De tal manera que no se le puede estar, digamos, lanzando una misma prueba cuando hemos venido trabajando de otra. Y hay contenidos que quizás ya no se logró desarrollar en clase, sino que el estudiante lo desarrolla en su casa. Y a eso ya no es igual. Entonces, ahí es donde se le da priorización a otros contenidos y que a otros, ¿verdad? Bueno, las sugerencias metodológicas también contienen pruebas de periodo o de trimestre, en el caso de primero a noveno grado,
que abarcan los contenidos desarrollados en el correspondiente periodo. La prueba está construida bajo los dominios, según TIMSS, conocimiento, aplicación y razonamiento. Otro detalle importante es que por cada grado hay 2 tomos de la sugerencia metodológica o guía metodológica. Por lo tanto, son 4 libros de la sugerencia metodológica de bachillerato, 2 por año. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? Creo que se ha unido a la tutoría está Rosa Miriam, Silvia y Samuel, si no me equivoco. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, buenas noches, Samuel. Digo esto porque por la asistencia, ¿verdad? ¿Y qué le habrá pasado a Rosa Miriam, a Beatriz, que ya no estuvo en la tutoría? Quizás problemas de conectividad. No les sirve el interlink, a cada rato entraba y salía y ya no pudo entrar. Sí, me imaginé al inicio, pues la observé que tenía ese problema. Bueno, comentarios respecto a esto que estamos desarrollando. Pues yo creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder trabajar con el libro de bachillerato, dado que el año pasado hicieron sus prácticas en media. ¿O me equivoco? No sé si me están escuchando. Sí, Lick. Uh-huh. Yo la hice en educación media. Y ocupo el libro Esmate. No, porque las hice el antepasado. Y estaba en la modalidad a distancia. Uh-huh. Bueno. Gracias por su respuesta, Rosa Miriam. Bien. Respecto al rol del docente con la metodología plan pizarra, pues ya se ha venido durante estos minutos reconociendo cuál es el rol del docente, sino que debe de ser un mediador, como lo dice el texto, entre el estudiante y el ambiente, dejando el espacio para que los estudiantes se puedan desarrollar a plenitud en todas las actividades que él desarrolle. A continuación se presentan algunas sugerencias que se pueden retomar para iniciar con esta nueva práctica. Algunas de ellas están sujetas a la estructura de los libros de texto y pensadas en que el tiempo de una clase es de 45 minutos. En esta sugerencia está la resolución individual del problema inicial de la clase. Este consiste en brindar un tiempo prudencial para que el estudiante lea el enunciado y resuelvan de manera individual. En esta parte es importante que el docente se movilice por el aula para monitorear el trabajo de sus estudiantes y brindar apoyo a aquellos que están estancados en la resolución. No quiere decir que los vamos a dejar solitos mientras yo me ocupo en otra cosa, sino que es de estar monitoreando de tal manera que todos puedan encontrar una forma de resolver el problema. También promueve el aprendizaje
por medio de preguntas inteligentes y abiertas, y anima a los estudiantes a que se pregunten entre ellos. Y cuando se habla de inteligente, se refiere a preguntas claves, justas, para guiar el aprendizaje de los estudiantes, con el cuidado de no brindar la respuesta al problema. Recuerden que lo que se busca es construir el conocimiento de ellos, en ellos. En esta parte puede incluirse el aprendizaje colaborativo cuando discuten entre ellos. Aquí se fomenta, ¿verdad? El aprendizaje colaborativo cuando usted propone una situación y entre ellos se ayudan. Estimula a los estudiantes a entrar en diálogo tanto con el docente como entre ellos y a trabajar colaborativamente. El tener la oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las ideas de los demás le brinda al estudiante una experiencia única en la que construye significados. El diálogo entre los estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo. Aquí la comunicación, el diálogo es lo primordial. También averigua cómo han aprendido los conceptos antes de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que el docente debe de explorar cómo los estudiantes han comprendido, darle la importancia a la forma en que ellos han comprendido los conceptos antes de él compartir los suyos. Bueno, si se les dan las respuestas, ellos ya no las buscarán. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos minimizando al estudiante y volviendo y cayendo a la misma educación que se ha venido implementando, ¿verdad? Que recibe y pues limitamos, ¿verdad? Esa capacidad de creatividad, ingenio, curiosidad, para que él pueda construir, para que él pueda descubrir si el docente le da la respuesta con anticipación. Si le damos el conocimiento ya hecho, le estamos poniendo en las manos el último eslabón de un proceso de pensamiento que solo ellos pueden construir. Así es, o sea, lo estamos limitando a que ellos puedan construir su propio conocimiento. Bueno, con respecto a los libros de texto, el primer ítem de la sección de problemas suele estar estrechamente relacionado con el indicador de logro de la clase, es decir, si el estudiante logra resolver el primer ítem por su cuenta, entonces ha comprendido el problema inicial de la clase. El primer ítem es un indicador de que tanto han comprendido el día y permite al docente evaluar la dirección de la clase y determinar si debe cambiar la dirección o mantener. Es decir, que el docente tiene que estar atento a observar al estudiante cómo él logra resolver, si logra resolver el problema y si lo logra resolver de manera exitosa, porque eso le está diciendo que las cosas las está haciendo bien o va por buen camino, y si no, pues si no logra observar en los estudiantes el alcance del indicador de logro, pues hay que reflexionar, hay que detenerse y determinar qué ajustes vamos a hacer. Respecto al libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje, en él podemos observar fortalezas y debilidades. Le voy a comentar, ya que usted va a hacer la lectura, yo no sé si Samuel realizó la lectura del material de la unidad número 2. Una parte. Una parte. ¿Y Rosa Miriam? Así rapidito, pero no muy a profundidad. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, le voy a comentar que hay algunos que están a favor del uso de los libros de texto, y les voy a hablar de manera general, no solamente de este libro es mate, sino de manera general. Unos están a favor, otros están en contra. Entonces, hay algunas consideraciones que hay que tomar muy en cuenta y son válidas para que los que están en contra del uso de los libros, pues se manifiesten así, ¿verdad? En contra. Richard Dew define el libro de texto como un material impreso, estructurado,
destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y formación. Torres Santomé indica también que los libros de texto son aquellos que están diseñados para su uso solamente en aulas y centros de enseñanza y que contienen la información que los alumnos y alumnas precisan para poder demostrar que cumplen los requisitos para aprobar una determinada asignatura. En la práctica, no es el profesor el que diseña el currículum, ya lo sabemos, ¿verdad? Nosotros ejecutamos lo que está propuesto en el currículum, sino que deja esa tarea a las editoriales, de cuya concreción curricular se sirven para ejercer su labor en el aula. Son las editoriales los que toman los elementos propuestos y los contenidos en la currícula nacional para poder proponer estos libros. Bueno, de este modo, el libro es una guía que dirige el curso de la enseñanza en buena parte de las aulas. Bueno, yo creo que en nuestro caso, en nuestro sistema educativo, este es el que dirige, ¿verdad?, la enseñanza en todos los centros educativos públicos. Aún en los privados, fíjense que aunque no se trabaje con estos libros, tal como está propuesto en el Ministerio de Educación, pero sí trabajan también con libros textos, y ellos quizás mucho más antes que el sector público. Bueno, se estima que los libros de texto llegan a condicionar de manera importante el tipo de enseñanza que se realiza, ya que muchos enseñantes lo utilizan de manera cerrada, sometiéndose al currículum específico que se refleja en él, tanto en lo que se refiere a los contenidos de aprendizaje como a la manera de enseñarlos. Entonces, una de las, quizás de los argumentos que los que están en contra del uso de los libros de texto es esta. Llegan a condicionar de manera importante el tipo de enseñanza que se realiza. Bueno, y la forma en cómo los estudiantes aprenden. Ningún libro de texto, por bueno que sea, será un instrumento de validez universal. Siempre habrá que emprender actividades adicionales de índole muy diversa. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tomar como un libro, ¿verdad?, que nos dirige 100% al proceso. Siempre el docente tiene que integrar, tiene que agregar otros elementos o actividades que él considere para el logro del aprendizaje de los estudiantes. Si las actividades propuestas en los libros de texto no está favoreciendo a mi grupo de estudiantes, el docente tiene que tener ese ojo, ¿verdad?, de observador para identificar esas situaciones y proponer otras actividades que sí favorezca al desarrollo, a la construcción del conocimiento de los estudiantes. Y es que el libro de texto no puede sustituir al profesor en ningún caso, aunque la tendencia general sea que el libro dirija de algún modo la actuación del docente. Entonces, el docente no puede descansar en estos materiales. Es decir, descansar en el sentido de confiarse, de que ya está toda la clase en el libro, pues ya la clase está programada, ya solo yo tengo que leerla. No, tiene que estar atento, como decía, a cómo los estudiantes van respondiendo al logro de los objetivos de aprendizaje y a las competencias, para poder ir utilizándolo de la manera más adecuada. Sin embargo, aunque no es común debido a la confianza que normalmente se deposita en ellos, sí es legítimo preguntarse, ¿es siempre correcto el contenido que aparece en los libros de texto de matemáticas? Fíjense ustedes que ya han recorrido dentro de su formación en la universidad, ustedes ya han tenido la oportunidad de poder consultar para una asignatura diferentes textos o para un contenido diferentes materiales, libros, y a veces entre un autor y otro hay diferencias
de concepciones, de simbología y a veces de tratamiento de algún, de algún contenido matemático. Entonces, y ahí es donde podemos también ser críticos y determinar qué tanto es válido, ¿verdad?, lo que un autor puede proponer. Aunque le voy a comentar algo, hay autores que son reconocidos por su trabajo, por su trayectoria, digamos, lo que ellos van aportando a la fundamentación matemática y en cualquier área. Pero para poder tomar como válido y confiable lo que un autor propone en un libro, tiene que haber sido reconocido por la comunidad científica para poder reconocerlo como tal. Bueno, en una aproximación a la definición del libro de texto, nos acogemos a la distinción que Johnson hace entre el libro de texto y el libro escolar. Observe usted la diferencia entre estos dos conceptos. Según su intención, deben de ser usados en secuencias de enseñanza. Si un libro es utilizado en secuencias de enseñanza, este se convierte en un libro de texto. Pero si no se utiliza en secuencias de enseñanza, este recibe el nombre de libro escolar. En su opinión, este autor considera que el término libro de texto queda reservado para libros escritos, diseñados y producidos específicamente para su uso en enseñanza, mientras que el término libro escolar se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a las secuencias pedagógicas. Entonces, ahí el autor establece una diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, respecto a los argumentos a favor y en contra del libro de texto como recurso didáctico, hay varios argumentos, tanto a favor como en contra. Fíjese que, bueno, los efectos del uso de los libros pueden ser positivos o negativos. Prendes considera y se posiciona en la idea que, independientemente de esta connotación, el mal no está en sí, es decir, el mal no está en el mismo libro, sino en el uso que de él se haga. El libro puede contribuir a la reflexión, a la creación y al aprendizaje innovador, o por el contrario puede convertirse en instrumento que degrada y deforma la enseñanza. Hace un rato Rosa Miriam expresaba que uno de los aspectos negativos que observa acerca de este proyecto SMATE es la utilización que el docente hace del libro, ya que no, en muchos casos no se observa que haga adecuaciones curriculares. Entonces, fíjese acá, es importante que el docente no sea degradado como profesional por el uso que haga de este libro, y como decía, descanse su confianza descanse en el sentido de que ya está todo plasmado, ya está todo propuesto, solo es de ejecutar. No, el mismo libro de texto debe de promover un aprendizaje innovador que lleve al estudiante a la reflexión y a la creación. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta estas ideas y proposiciones que hace este autor. Cabero y otros señalan que entre los argumentos que utilizan los detractores del libro de texto está el hecho de que en los textos se escogen los contenidos que aparecen, eliminando otros, pudiendo ser los motivos de dicha elección político o ideológico. En otras palabras, hay una eliminación de contenidos, se prioriza otros, y esto de acuerdo a criterios de conveniencia, ya que lo menciona acá, ¿verdad? Dicha elección político o ideológico. También en los libros no existe una confrontación de los contenidos con la realidad, reduciendo así la búsqueda y la experimentación por parte del alumno y mermando su espíritu crítico. En otras palabras, no hay
No hay contenidos que lleven al estudiante a que sea investigador, a que sea una persona reflexiva y crítica, sino, perdón, que acepte o tal cual como aparecen en los libros, lo que se le propone. También, en ocasiones, el libro de texto sustituye al profesor, que se convierte en un mero transmisor de lo que aparece en el libro, limitando así el desarrollo de metodología de aprendizaje, ya que prácticamente el único modo de aprendizaje que se propone a través de los libros es a través de la repetición y la memoria. Quiero escuchar un comentario acerca de qué es lo que piensan acerca de este último párrafo que acabo de leer y el programa SMATE. Este último, donde dice que en ocasiones el libro de texto sustituye al profesor, etc. Samuel, quisiera escuchar su opinión. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, respecto a eso, creo que hay muchos elementos que valorar ahí, ¿verdad? Una es que, creo que usted lo mencionó, ¿verdad? La falta de especialistas, tanto en los niveles básicos como tercer ciclo y bachillerato, ¿verdad? De hecho, hay instituciones que dan matemática el más valorudo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, eso lo que implica es que con esta metodología o este proyecto, es que se acomoda, es decir, bueno, si ahí viene todo, pues entonces simplemente se les dice al estudiante, mire, vayan a tal clase y copien el ejemplo y hagan los ejercicios. Entonces, en ese sentido, creo que pues el libro de texto se vuelve simplemente como por decirlo así, no transmite, pues, o sea, el docente queda simplemente como para ver que no estén ahí hablando o poniendo un poco de disciplina, diría yo. Entonces creo que pierde el sentido. Ese es uno, ¿verdad? También otro elemento es la parte de cantidad de estudiantes, ¿verdad? Lastimosamente nuestro sistema pues no está como muy al tanto, diríamos, o sí está al tanto, pero quizás la capacidad pues aún no la tiene para tener pues un mínimo de estudiantes, por decirlo así, ¿verdad? Hay instituciones que tienen secciones de 50, o sea, es como que muy complicado, por ejemplo, que un docente revise en 3 minutos lo que han hecho 50 estudiantes, ¿verdad? Entonces, creo que el proyecto sí tiene mucho positivo, pero creo que hay elementos que aún no se han estudiado, aún no se han visualizado, diría yo. Y lo otro también que, para terminar, creo que no se ha tomado en cuenta la parte de la cultura que tenemos, ¿verdad? Es decir, por ahí un conferencista decía que tarde o temprano pues la disciplina va a vencer a la inteligencia, ¿verdad? Y creo que la parte de disciplina nos hace falta mucho en nuestro país, ¿verdad? Y cuando hablo de disciplina pues no me refiero a estar sentados o a estar callados, o sea, sino que a la parte de actitud de trabajo, ¿verdad? Creo que también por ahí deberíamos de empezar. El ministerio creo que no ha tomado en cuenta esa parte, que es la parte psicológica, tanto de estudiantes como de docentes. Solamente. Muchas gracias, Samuel. Muy interesantes sus intervenciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, la cantidad de estudiantes. Es algo que no se ha considerado, ¿verdad? Y otros elementos que usted ya lo consideraba. Algo que critiqué, y bueno, y lo voy a seguir criticando,
es que dado que es una metodología que todos debemos de implementar, pues coarta o limita la creatividad del docente también. Y yo estoy de acuerdo con lo que el autor plantea en ese sentido, ¿verdad? Que prácticamente si vamos a ejecutar y así se nos pide que ejecutemos o espera que ejecutemos cada lección con lo que está propuesto en el libro, pues ha reducido en cierta manera al docente, pues ya no puede, hasta cierto punto, fíjese que no puede proponer otra metodología ni otros recursos por el factor tiempo, porque no alcanza el tiempo. Entonces de ahí que pues pienso yo que reduce, ¿verdad?, la creatividad, aún el esmero del docente por crear una clase mucho más atractiva. Y algo que mencionaba un grupo de estudiantes en el ciclo pasado como siempre analizando el programa, es que los estudiantes se aburren. Ya saben ellos cómo iniciamos y cómo vamos a finalizar. Alguien decía, es como estar tomando sopa todos los días, dijo alguien. Y es cierto, debería de el docente pues tener como un poco de libertad para poder proponer una clase, ¿verdad? Que inicie y finalice de manera diferente para salir un poco de lo habitual con los estudiantes. Bueno, gracias Samuel por su comentario. Avanzando un poco, los detractores del libro consideran que el libro, al dar todo hecho al alumno, le priva de su capacidad de investigadora y crítica. Asimismo, al resaltar un determinado contenido, anula otros y esto tiene consecuencias, ya que es el libro, o más bien quien edita sus contenidos, el que decide qué conocimientos son los que se deben ir transmitiendo a las siguientes generaciones. Los libros están escritos para los maestros, que son quienes los van a escoger y no para los alumnos. El libro de texto impone al maestro y en consecuencia al alumno el ritmo y la progresión que se ha de seguir. Por su parte, Campanario, al describir una serie de usos del libro de texto que pueden resultar innovadores, destaca como los más frecuentes que pueden ser: la fuente de información para alumnos y profesores, fuente de ejercicios y tareas de clase, y fuentes de preguntas y ejercicios de evaluación. Cabero y otros, al describir cómo el libro de texto puede convertirse en elemento orientador de la actividad profesional del profesor o incluso puede devaluar su prestigio. Esto lo reafirma él como parte de lo que ya hace un momento venimos reflexionando sobre el uso que el docente puede hacer de los libros de texto. Bueno, si la labor del maestro se limita a transmitir los contenidos que aparecen en el libro, en cierto modo su cualificación profesional en ese desempeño podría ser mínima. Bastaría con tener una buena educación en el trato con los alumnos y unas buenas dotes como reproductor de texto. ¿Qué se refiere esto? A que si el docente ejecuta tal como están los contenidos, cómo están desarrollados en los libros, él se vuelve un reproductor de texto. Y aquí se encargaría más por la parte disciplinaria y motivadora en los estudiantes que en el mismo hecho de poder desarrollar un contenido de manera innovadora. Esa dinámica de seguir el libro en su sentido más estricto haría de él un sujeto aislado, ya que no necesitaría de la relación con sus compañeros para resolver los problemas que les sugieran. En realidad, el responsable del rendimiento en el aula y de los resultados de la enseñanza no sería, por tanto, el profesor, sino el libro de texto. Este es otro de los argumentos que los detractores de su uso reconocen, ¿verdad? Que ya no es el docente el encargado, el responsable del aprendizaje de los estudiantes, sino el mismo libro. Los nuevos escenarios siguen argumentando Romero,
es uno de ellos, y ponen de relieve más que nunca dos facetas del libro. Por un lado, es un material escrito, diseñado y producido específicamente para su uso en la enseñanza en el marco de la escuela. Por otro lado, se trata de un complejo producto cultural influido por los nuevos enfoques didácticos, los cambios culturales y los flujos comunicacionales, las políticas estatales de dotación de libros a las escuelas, las lógicas del mercado y el consumo, entre otros. Como herramienta destinada al aprendizaje, los textos escolares son los únicos libros que en la mayoría de las instituciones educativas se convierten en obligatorios. Quizá finalizando, hay un apartado, pero necesito, por el tiempo, que revisamos un estudio que se hizo respecto al funcionamiento o al avance del programa SMATI con segundo y séptimo grado. Entonces voy a terminar con esta parte. El libro de texto Obstáculo para el aprendizaje, Hansen indica que los malos textos educativos son una verdadera calamidad para cualquier nación. Los buenos textos, en cambio, producen un beneficio incalculable y constituyen una inversión en nuestro futuro internacional. Para terminar esta parte, hay una parte que falta, pero van a realizar ustedes la lectura de este material, porque aquí está solo las ideas principales, pero les comento, y como ustedes ya también lo habrán reconocido, los libros de textos en sí no son malos. Realmente es un apoyo, es una herramienta valiosísima para el docente y para el estudiante. Pero es el docente el que determinará cómo lo usará. Si va a potenciar su desarrollo como profesional o lo va a minimizar, ¿verdad?, a un simple reproductor de texto. Y fíjense que a veces, en la medida que vamos avanzando, a veces llegamos a la universidad y hay docentes, y a veces los mismos estudiantes identifican que los docentes solo resuelven los ejercicios que están propuestos como ejemplo. Los que están como ejemplo en el libro son los que resuelven. Otros que están propuestos en la guía de ejercicios no los resuelven. Entonces de ahí la queja que dicen que los ejercicios que no se resolvieron en clase son los que les han evaluado o los que les han propuesto en las guías de ejercicio. Bueno, entonces quiero que analicemos, para ir finalizando esta parte, permítanme, quiero proyectar, lo van a leer ustedes, vamos a ir haciendo una lectura rápida de este estudio que ya se realizó en relación a la puesta en marcha de este programa. Bueno, diseño de la evaluación de impacto. Bueno, los grupos objetivos de esta investigación fueron segundo grado y séptimo grado en cada uno de ellos. Las escuelas se clasificaron en control y tratamiento. La intervención de cada uno de estos dos tipos se detalla a continuación. Grupos objetivos, segundo grado. La intervención en el grupo de tratamiento se constituye por la distribución e inducción del nuevo currículum, distribución de libros de texto y guía metodológica, inducción para docentes, directores y asociación de padres de familia, observación de clase y tutoría, reflexión pedagógica, mientras que el grupo control solo consiste en la distribución e inducción del nuevo currículo, como muestra la ilustración número 1. Fíjense que acá el estudio se hace, fue un estudio comparativo con dos grupos. El grupo control, donde no hubo más que el hacerle de su conocimiento, de la nueva metodología, la inducción sobre la nueva metodología, la entrega de los libros, pero no hubo un acompañamiento. Pero usted observe que en el grupo tratamiento sí hay un acompañamiento y va por etapas, mire. Entonces, prácticamente acá hay un apoyo, pero y en el grupo control no lo hay. Entonces, en séptimo grado,
La intervención en el grupo tratamiento se constituye por la distribución e inducción del nuevo currículo, distribución del libro de texto, cuaderno de ejercicio y guía metodológica, inducción para docentes, directores y asociación de padres, observación de clases y tutoría. Reflexión pedagógica, acompañamiento a los directores en las primeras visitas pedagógicas y facilitación por parte del enlace del proyecto. Mientras que en el grupo control no se consideró el acompañamiento a los directores, la distribución de los cuadernos de ejercicios, inducción a la asociación de padres y no hubo facilitación por parte del enlace del proyecto. Entonces, el grupo control prácticamente ejecutó, o puso en marcha el nuevo currículo a partir de estos programas SMART, pero sin el apoyo de las autoridades, ¿verdad?, del Ministerio de Educación a nivel institucional y a nivel de grado. En el grupo tratamiento sí, usted lo puede observar acá. ¿Cuáles fueron las acciones que se realizó al grupo tratamiento? Respecto al análisis de resultados, antes de iniciar de lleno el proyecto SMART, se tenían algunas hipótesis de cómo mejorar el resultado de los aprendizajes a través del uso de materiales y asistencias de calidad, más detalladas que se muestran en el siguiente esquema. Aquí aparecen espacio, materiales, objetivos y resultados esperados. En cuanto a los espacios, están las tareas para la casa, desarrollo de las clases, gestión y preparación. ¿De qué materiales nos íbamos a apoyar para realizar estas acciones? De cuadernos de ejercicios, para la tarea para la casa, libros de texto, desarrollo de las clases y gestión y preparación, que es la guía metodológica para el docente. Luego se tenían los objetivos y los resultados esperados. En relación al desarrollo de las clases, ¿cuál era el objetivo? Ofrecer contenidos correctos en el proceso de aprendizaje. Los resultados que se esperaban: mejorar la comprensión de los contenidos de matemática en los estudiantes. Esto también para fortalecer la comprensión de los contenidos de matemática en los estudiantes. Bueno, además se tienen algunas ventajas al utilizar el libro de texto. Puede ser utilizado para jornalizar y elaborar el plan de aprendizaje de la clase por el docente. Eso es cierto. Sabiendo que hay una clase por día, pues la jornalización se hace mucho más fácil, así como elaborar un plan de clase o un guión de clase, ¿verdad? Describe el contenido y la metodología de asistencia y aprendizaje. También esta es otra de las ventajas del libro de texto. Por otro lado, el cuaderno de ejercicios es utilizado por los estudiantes para el estudio en casa. A la luz de la investigación, se puede decir que el uso de un libro de texto de calidad y adecuado al currículo es significativo en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. Con las hipótesis establecidas al inicio, se identificaron algunos obstáculos que afectan el desarrollo adecuado de los contenidos de matemática que se presentan en el siguiente esquema. Fíjense que a partir de la investigación se encontraron estos obstáculos o barreras, que es lo que usted ve marcado en este recuadro. En cuanto al cuaderno de ejercicio, dificultad en la lectura, escritura y respecto al control de tareas para llevar a casa. Respecto al libro de texto, promoción de cambio de hábitos. Respecto a la guía metodológica, una de las dificultades fue gestión del tiempo de la escuela y del docente. También se presenta la dificultad de no cubrir las 210 horas clase, por lo que esto genera una acumulación de conocimientos no adquiridos y que representan un problema en el avance de los contenidos del siguiente año. A eso me refería cuando les decía que cuando los docentes somos convocados a estas reuniones en donde se comparten las experiencias, los avances, los resultados, aparece esa dificultad, porque no hemos cubierto los contenidos en donde deberíamos de ir. Y de ahí que las mismas autoridades del Ministerio de Educación reconocen la necesidad de proponer contenidos remediales o prioritarios. Bueno, de ahí usted puede también leer algunas recomendaciones para mejorar
los aprendizajes de matemáticas, se los voy a dejar de tareita para que ustedes lo puedan leer. Bien, ¿hay algún comentario o pregunta, jóvenes? Por mi parte, no, licenciada. Bueno. Silvia, Samuel, ¿algún comentario? De momento ninguno. Ninguno. Bueno. Silvia. Pues la verdad es que concluir nada más de que los libros en realidad son buenos, ¿verdad? Y tienen muchos elementos que nos sirven, pero el problema es a la hora de ponerlo en práctica. Y ahí es donde se dan las dificultades, pero es cuestión del maestro saber aprovechar las ventajas del libro y utilizarlo de la mejor manera. Así es. Bueno, entonces, Rosa Miriam, ¿algún comentario? Pues solamente quizás nosotros tenemos ahorita la responsabilidad más grande, ¿verdad? De ser docentes que podamos innovar en el ámbito de la matemática y mejorar el rendimiento de los estudiantes, incluso el aprendizaje que sea significativo y ahorita que nosotros estamos identificando todas esas quizás debilidades que posee el sistema educativo de nuestro país, tratar de encaminarnos a poder solventarlas de la mejor manera posible, ¿verdad? Solamente. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Beatriz, veo que ya ingresó nuevamente. Buenas noches. Sí, es que tengo problemas con el internet, no sé por qué. Sí. Y hasta ahorita me volví a integrar. Bueno, ¿algún comentario respecto a lo que se estaba hablando? Pues realmente no escuché toda la tutoría, Ajá. pero creo que estaban hablando con respecto a las ventajas y desventajas que tienen los nuevos libros, ¿verdad? Y como decía la compañera Silvia, pues tiene toda la razón, ¿verdad? Lo ideal sería seguir al pie de la letra lo que el libro dice. Sin embargo, al final el docente es el quien pone el toque, ¿verdad? O decide si aprovecha o no esta herramienta que el ministerio da, porque la realidad es otra, pues creo que con este retorno a clases semipresencial se van a dar muchos problemas con respecto al aprendizaje, entonces ahí va a haber que quizás improvisar de alguna manera o ver qué se hace, pues porque no creo que todos los alumnos lleguen con el nivel requerido en el grado en el que está actualmente, ¿verdad? Y eso también implica dejar a un lado el libro, pues, y es lo que no se quiere hacer, ¿verdad? Creo que esa fue una de las cosas por las cuales se cambió también el programa de matemática para tener como un mejor control y un mejor resultado. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que hay bastante tela que cortar y yo creo que ya ustedes que han tenido quizá un acercamiento, porque ya están utilizando estos libros, y ya tienen como una perspectiva de la realidad de lo que está ocurriendo. Acuérdense que estos son proyectos que se van ejecutando, se van mejorando, y en ese sentido pues también la propuesta de este programa va a ir mejorando, pero hasta el momento creo que son esto lo que tenemos, ¿verdad? Estos resultados, y pues es de tomar muy en cuenta, jóvenes, la teoría propuesta en la unidad número 2, que es todo lo referente a este programa, conocer cuál es la finalidad o el propósito por el cual se ha diseñado la guía metodológica, el libro de texto, el cuaderno de ejercicio, para poder utilizarlo de la manera más correcta.
En el otro sentido también no tomar, ¿verdad?, al pie de la letra el uso de estos libros, sino que el docente se encargue de imprimir su sello personal, su creatividad, para darle un buen uso, ¿verdad? Y poder ofrecer al estudiante un mejor aprendizaje. Bueno, cerrando esto, le voy a comentar. Yo les escribí en el grupo un mensaje respecto a la tutoría de ahora. Y al final les escribí que la asistencia o buena asistencia se toma en cuenta y se registra. En ese sentido, pues se lo escribo y le voy a decir, le voy a comentar. Creo que a partir de esta tutoría de repaso 2, la dinámica va a ser siempre la misma. Este día se va a desarrollar la teoría y el día sábado los ejercicios, porque a veces el tiempo no alcanza. En ese sentido, pedirles, por favor, que se conecten, porque la asistencia y la inasistencia se reportan. Por eso fue que escribí esa parte, ¿verdad? Entonces, ya que hoy estamos, solo creo que Jacqueline me falta, pues hacerles saber eso, ¿verdad? Entonces, también no es recomendable que solo asista a una parte, ¿verdad? Y en la otra se retire, porque prácticamente ustedes no saben en qué momento yo estoy tomando la asistencia. Entonces yo estoy observando, cuando dejo de proyectar, yo observo quiénes están y ustedes no saben en qué momento. Si en el momento que yo tomé la captura de pantalla y es la que envío, usted ya no está, por eso es que recomiendo eso, por eso es que siempre estoy pendiente quiénes estuvieron, quiénes se salieron, para poder incluirlos en el reporte. Entonces ese es el comentario que les quiero hacer. Y lo otro es que si es que dentro de un momento les voy a compartir en el grupo, o mañana, porque ya es muy noche, el libro de texto de primer año y qué unidades necesito que por favor lean para poder trabajar. Y la dinámica es esta, con la resolución de ejercicios. Y ahí, pobre Silvia y Beatriz, solo a ellas dos prácticamente les tocó resolver algunos, y uno pues que yo lo trabajé también. La propuesta de ejercicios es para que todos trabajemos, cada uno, todos trabajemos, y no soy yo la que voy a resolver los ejercicios. Es una propuesta de ejercicios y por eso les estoy pidiendo que lean. Así que el día de mañana les voy a compartir qué unidad necesito que revisen del libro de primer año. Y si alguien no lo tiene, igual yo se lo voy a compartir, que es la segunda edición del libro de primer año. ¿Algún comentario, jóvenes? Lick, yo le quiero consultar algo. Diga. Fíjese que yo el día sábado trabajo todo el día, entonces a mí se me dificulta bastante poder conectarme a las tutorías. El detalle es que en otra asignatura lo que me dijeron es que presentar una justificación y la he presentado. Y no sé si con usted tendría que hacer lo mismo, porque en realidad sí se me dificulta y a veces también trabajo hasta ya tarde y a la hora de la tutoría no alcanzo a llegar, ¿verdad? A la hora del día del repaso. Yo sé que hoy no sé si tiene ponderación en realidad la participación y todo, pero sí se me dificulta bastante poder asistir a todas. Fíjese que yo leí su mensaje que usted me envió, pero solo leí, créame, discúlpeme que ya no le respondí, pero envíemelo, si usted tiene la constancia, al correo, me lo puede enviar. Y sí, al final quizás no aparece quizás así detallado un porcentaje para la participación, pero sí se evalúa. Entonces de ahí la insistencia también, porque es necesario que ustedes participen en las tutorías. Bueno, entonces se la voy a enviar a su correo.
Vaya, está bien, yo lo voy a revisar. Bueno, muchas gracias, Lick. Bueno, ¿y algún comentario del resto? Y si no, pregunta, si no, damos por finalizar esta tutoría. Por mi parte ya no, licenciada. Bueno, ¿podemos dar por cerrada la tutoría o finalizada? Sí, quizás yo no tengo ningún inconveniente en conectarme por los horarios, gracias a Dios. Tengo libre, ¿verdad? Decirlo de alguna manera. Y ahora solo fue lo del Inter que le comenté que se iba y se venía, no sé por qué. Pero por lo demás, no. Y con respecto al desarrollo de ejercicios, pues me parece súper bien, porque lo que usted decía, ¿verdad? El otro día que no nos alcanzó el tiempo. Y la otra es Ujú. que no teníamos como así, no habíamos estudiado demasiado, ¿verdad? Pero ahora que usted ya Sí. nos envía con tiempo las partes que vamos a ver en la tutoría de los días sábados, pues quizás va a ser más fácil porque ya vamos a estudiar anticipadamente. Bueno, está bien y qué bueno que reconoce, ¿verdad? Eh, es la ventaja que ustedes tienen antes de la tutoría de haber revisado la unidad. Entonces les queda de tarea que la revisen. Quiero ver, creo que aquí tengo la agenda, permítame, para poderles decir. Unidad número 7. La unidad número 7, vectores y números complejos del libro de primer año. Sí, la unidad número 7 necesito que revisen, por favor, y si no tiene el libro, yo con gusto se los puedo compartir. ¿Anotaron? O al Sí, menos gracias. se recuerdan de qué unidad. Bueno, entonces finalizamos la tutoría. Si le permite, nos conectamos el día sábado y en el caso tuyo, Rosa Miriam, pues si tiene dificultad, pues con la constancia, ¿verdad? De trabajo, pues basta. Le quedaría que usted revise la grabación y en las tutorías de repaso creo que sí puede estar. Sí, Lick, yo estoy revisando ahí las tutorías, las grabaciones. Y como le comentaba, en las tutorías de repaso, siento que me es un poco más fácil. Ajá, sí, sí. Bueno, entonces quedamos así. Envíemela y yo lo voy a anexar, ¿verdad? Justificando que usted no puede estar en la tutoría del sábado. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasen buenas noches Buenas noches a todos. a todos Buenas y noches. descansen y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.